Adelante, Graciano. No la veo en la pantalla. No, no hay oración, pues hoy día es. Ah, sí, perdón. Hoy día es martes. Ok. Hermanos, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Graciano. Hermano, vamos a estudiar el día de hoy la carta de Pablo a Filemón. Es la carta más corta que escribe Pablo y es la carta, es el documento más corto del Nuevo Testamento. Tiene un solo capítulo. Un solo capítulo son, creo, si no recuerdo mal, son 25 versículos o por ahí, pero es breve. Ahora, al margen de que sea breve, es especial. Y vamos a ver por qué. Filemón es un amigo de Pablo, como vamos a poder leer juntos. Es un amigo muy querido y cercano de Pablo. Y el cariño y el respeto es mutuo. ¿Qué motiva la carta? Les adelanto para que luego la leamos bien ubicada. ¿Qué motiva la carta? Filemón, como era costumbre en la época, Filemón es un ciudadano romano de recursos y tiene esclavos, ¿no? Entonces, una cosa que podría molestar más de uno, ¿y por qué los primeros cristianos no rechazan la esclavitud? Es que no lo hacen. Pablo no lo hace, ni Jesús mismo tampoco. Hablan de un trato justo, cercano, amable, compasivo, pero no rechazan la institución de la esclavitud. No, ellos no vienen a subvertir el orden social. Entonces, ¿qué pasa? En este escenario, Filemón, entre otros esclavos, tiene uno que se llama Onésimo. Vamos a leer de él entonces. Onésimo significa útil, útil. Entonces, interesante que si Pablo va a jugar con ese concepto de útil o inútil. Siervo inútil, siervo útil. Bueno, el siervo que originalmente era inútil se ha convertido en un siervo útil. Les hago esa introducción porque entonces creo que si la leemos así con atención, vamos a notar la posición de Pablo en esta relación social que podemos considerar hoy tan injusta como es la esclavitud, ¿no? Oye, ¿por qué hay esclavos? ¿Por qué Pablo no rechaza esta institución? ¿Por qué no lo hizo antes Jesús? ¿Por qué no lo hacen los demás apóstoles? Pero lo que vamos a poder ver aquí en esta carta, estamos hablando de 20 siglos. Por ejemplo, en el Perú, la esclavitud se abolió en el siglo XIX, 1850, por ahí, con Ramón Castilla.
por ahí también en Estados Unidos. Y acá estamos hablando de muchísimos siglos antes. Entonces, bajémonos un poquito del coche. No vamos a esperar que Pablo declare la abolición de la esclavitud, ni hablar. Pero vamos a ver cuál es su actitud. Y eso es lo más lindo en esta carta. Entonces, personajes que vamos a conocer principalmente es Pablo, que escribe la carta a su amigo Filemón, que es este hombre rico y próspero. Y el tercero en la narración es Onésimo, el esclavo. ¿Qué pasa con el esclavo? En fin, vamos a leer de eso. Lo otro que quería adelantarles, como siempre estamos haciendo, es ubicándonos. El mapa que les comparto es un mapa que he podido conseguir como los últimos de un libro y una biblia de estudio que tengo. Y resulta interesante porque Filemón, ¿dónde vive? En la Odisea. Ahí está la Odisea en el mapa, en la provincia romana de Asia. Y Pablo, ¿desde dónde escribe? Es una carta esta carta de Filemón es la cuarta y última carta que Pablo escribe desde la prisión, desde el cautiverio. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan cuáles son las otras cartas de Pablo desde el cautiverio? Si son cuatro, a ver. La primera que vimos, la carta a los filipenses. La segunda, la carta a los colosenses. La tercera, la carta a los efesios. Y esta cuarta, la carta a Filemón. ¿Ok? Para que lo tengamos bien clarito. Es la cuarta y última carta de Pablo desde la cautividad. Y por eso se conocen así, cartas de la cautividad o del cautiverio. ¿No? Esa ciudad, la Odisea, perdón, dije que la Odisea no, Colosas, me corrijo, disculpen. Filemón vive en Colosas, a donde Pablo dirige la carta a los colosenses, ahí vive Filemón. Es una persona próspera, pudiente, acomodada y, entre otras propiedades, tiene esclavos. ¿No? El esclavo, que no es como uno podría pensar en la experiencia de América Latina, el esclavo de origen africano. En este caso, no. El esclavo es alguien conquistado que es tomado como esclavo. Bueno, hasta ahí como introducción y vayamos al texto. Les repito, es un solo capítulo breve, entonces vamos a leer los versículos de ese capítulo y los versículos agrupados en perícopas. A ver, ¿hasta ahí alguna inquietud o está clarito? Empecemos a ver, hermanos. Saludo inicial. Miren, si se dan cuenta, yo le pongo Filemón 1 al 3. Eso no significa capítulo 1 al capítulo 3. Como es un solo capítulo, en este caso especial, no se dice Filemón 1, sino Filemón 1 al 3 son del versículo 1 al versículo 3. Son casos especiales. En el Antiguo Testamento tenemos a un profeta también que escribe una profecía en un solo capítulo. ¿Quién puede leer? Yo leo. Gracias, Jimmy. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, te saludamos a ti, Filemón, nuestro querido amigo
y colaborador, y a la iglesia que se reúne en tu casa, así como también a la hermana Apia y a nuestro compañero de lucha, Arquipo. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracias, Julio. Miren, les comento un poco más. Timoteo, compañero de Pablo en ese momento, y un compañero de toda confianza. Saluda a Filemón y le manda saludos a la hermana Apia y a nuestro compañero Arquipo. Apia, todo parece indicar, de acuerdo a las investigaciones, que Apia es la esposa de Filemón y Arquipo es el hijo. Entonces está saludando al núcleo familiar y en el estilo de Pablo. Llegue a ustedes la gracia y la paz que procede de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es como un sello, como un cliché que tiene Pablo. Por favor, intervienen. Cuando quieran me avisan, ¿ah? Acción de gracias y oración. Yo puedo leer. Claro. Acción de gracias y oración. No dejo de dar gracias a Dios siempre que me acuerdo de ti en mis oraciones, porque he oído hablar del amor y de la fe que manifiestas hacia el Señor Jesús y en favor de todos los santos. Que tu participación en nuestra fe común te lleve al perfecto conocimiento de todo el bien que ustedes poseen por la unión con Cristo. Por mi parte, yo he experimentado una gran alegría y me he sentido reconfortado por tu amor, viendo como tú, querido hermano, aliviabas las necesidades de los santos. Ujú. Gracias, Graciano. Mire, Pablo dirige la carta, saluda y le da una sobadita, ¿no? Hablando en criollo, le da una sobadita, una pasadita en mano. No dejo de dar gracias a Dios siempre que me acuerdo de ti, Filemón, en mis oraciones. ¿Por qué? Porque él escucha de Filemón del amor, de la fe que manifiesta. Ahora le avanzamos. Acá le hace el pedido. Ya saludó, le pasó la mano, ahora ya. Acá viene, ¿para qué te escribo? ¿Qué te pido? Entonces son dos diapositivas. Van del versículo 8 al 21. Pedido en favor de Onésimo. ¿Quién es Onésimo? Como les adelantaba, es un esclavo con quien ha pasado algo. Ya. ¿Yo puedo leerla? Gracias, adelante. Pedido en favor de Onésimo. Por eso, aunque tengo absoluta libertad en Cristo para ordenarte lo que debes hacer, prefiero suplicarte en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora prisionero a causa de Cristo Jesús, te suplico en favor de mi hijo Onésimo, al que engendré en la prisión. Antes, él no te prestó ninguna utilidad, pero ahora te será muy útil, como lo es para mí. Te lo envío como si fuera yo mismo. Con gusto lo hubiera retenido a mi lado, para que me sirviera en tu nombre mientras estoy prisionero a causa del Evangelio. Pero no he querido realizar nada sin tu consentimiento, para que el beneficio que me haces no sea forzado, sino voluntario. Tal vez Él se apartó de ti por un instante, a fin de que lo recuperes para siempre, no ya como un esclavo,
sino como algo mucho mejor, como un hermano querido. Si es tan querido para mí, ¿cuánto más lo será para ti, que estás unido a Él por lazos humanos y en el Señor? Por eso, si me consideras un amigo, recíbelo como a mí mismo. Y si Él te ha hecho algún daño o te debe algo, anótalo a mi cuenta. A ver, Graciano, con cargo a que sigas leyendo, pero un comentario breve y esa última línea, muy criolla, ¿no? Si te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Miren, ese término hace 20 siglos, ese término es muy de ahora, ¿no? Hace 20 siglos hablaban igual. Qué lindo, ¿no? Anótalo en mi cuenta, cárgalo en mi cuenta. Si Onésimo te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Y miren cómo comienza. Yo tengo la absoluta libertad en Cristo para ordenarte lo que debes hacer. O sea, Pablo dice, yo tengo la autoridad para darte instrucciones firmes, pero sin embargo, no quiero darte una instrucción, quiero suplicarte. Qué lindo papel. Pablo dice, yo tengo la autoridad suficiente para darte una orden, pero esto no es una orden, eso es un pedido. Recibe a Onésimo y si te debe algo, anótalo a mi cuenta, cárgalo a mi cuenta, va por mí. ¿Terminamos, Graciano? Lo pagaré yo, Pablo, que firmo esta carta de mi puño y letra. No quiero recordarte que tú también eres mi deudor, y la deuda eres tú mismo. Sí, hermano, préstame ese servicio por amor al Señor y tranquiliza mi corazón en Cristo. Te escribo confiando plenamente en tu docilidad y sabiendo que tú harás más todavía de lo que yo te pido. Bien, Graciano, gracias. Hermano, qué dicen ustedes, hermanas? ¿Qué podría estar pasando acá? No hay tanto detalle como quizás nos gustaría. ¿Por qué no lo hay? Porque la carta es de Pablo a Filemón. Y lo que ha pasado, que nosotros no tenemos idea, Filemón lo tiene clarísimo. ¿Para qué se lo va a repetir Pablo? ¿Qué ha hecho Filemón? No sabemos bien. Podemos empezar a conjeturar un poco. Más que eso, difícil, ¿no? Gracias, adelante. En la cuarta línea dice, en la cuarta línea, el primer párrafo dice, antes él no te prestó ninguna utilidad, o sea, aparentemente ya estaban relacionados Onésimo con Filemón, o estuvo trabajando para Filemón tal vez, y, pero ahora dice, te será muy útil, o sea, este, parece que Onésimo ya ha trabajado con Filemón antes, ¿no? Mira, Me parece. sí, te parece bien, pero mucho más que eso. Mucho más. Onésimo es propiedad de Filemón. Onésimo es esclavo de Filemón. O sea, no es solamente una relación de trabajo como podríamos entenderla en términos más modernos. Onésimo era su esclavo y podemos intuir que siendo su esclavo se escapa de donde Filemón y luego regresa, pero regresa con esa carta de Pablo que le dice, te pido, no te ordeno, te pido que lo recibas. Ese que fue un siervo inútil, ahora será un siervo muy útil, útil contigo, tanto como lo ha sido conmigo en la prisión. ¿Por qué? Porque se ha convertido. A través de Pablo, Onésimo ha conocido a nuestro Señor y en ese sentido se convierte en una persona muchísimo más útil. Y le dice, trátalo como un hermano, trátalo como
¿cómo me tratarías a mí? Miren, entonces, no le dice, dale la libertad, no le dice, dale la libertad. No, él regresa contigo, pero no lo trates como un esclavo. Que tu trato hacia él sea diferente y sea diferente. Vamos a irlo viendo, pero por ahí va, ¿no? Augusto, adelante, por favor. Claro, porque antes como esclavo, digamos, le podría haber prestado, digamos, utilidad en el término de trabajo, pero en realidad es inútil para lo que es verdaderamente importante, ¿no? Él no le prestó ninguna utilidad realmente a lo espiritual, ¿no? Al sentido verdadero de la vida, ¿no? Pero ahora sí que este esclavo Filemón ha, digamos, ha entrado en el camino de Cristo, ahora sí le va a ser mucho más útil a- perdón, este esclavo onésimo ha entrado al camino de Cristo, le va a ser mucho más útil a Filemón, ¿no? Porque lo va a ayudar en su camino espiritual, ¿no? Esa es la verdadera utilidad que Pablo está viendo, ¿no? Y aquí en la segunda línea dice, yo Pablo, ¿cómo se presenta Pablo? Yo Pablo, ya anciano, la palabra, bueno, en griego es presbítero, ¿no? De ahí viene también la palabra que utilizan ahora los sacerdotes, ¿no? Que también se les conoce como presbíteros, ¿no? Que significa ancianos, pero no solo ancianos por edad, ¿no? Sino también por un estatus de conocimiento de una persona que ya lleva un tiempo en la fe, ¿no? Excelente punto. Y sobre esto último, recordemos que acá estamos en los pininos de nuestra iglesia. ¿Cómo se nombra a un presbítero? Va al seminario, estudia 8 años y luego se consagra. No, no, es el anciano, el anciano sabio, convertido a seguidor de Jesús, que pinta canas en la cabeza, que tiene la serenidad y la amplitud de miras. Mire, y Pablo se define como bien resalta Augusto. Pablo dice, yo Pablo ya anciano, pero ¿qué podía tener? 50 y tantos años. Miren, lo que pasa es que en aquella época, 50 años ya era el punto de quiebre. Si se ponen a pensar, por eso el número se llama 50. Uno lo escribe con C, ¿no? 50. Pero si lo escribes con S, es que ya perdiste la cuenta. La persona hasta los 49, a los 50, ya no cuenta. Pierdo la cuenta, es un anciano. Y Pablo, que se define acá anciano, tiene en este momento, se estima unos 50 y tantos años, no más. Y qué lindo dice, ¿no? En la tercera línea, yo Pablo te suplico en favor de mi hijo Onésimo, al que engendré en la prisión. Claro, habla de un engendra, engendra, engendramiento espiritual. Es mi hijo espiritual. Antes fue un siervo inútil, no te prestó ninguna utilidad, como aclaró Augusto. Pero ahora sí será muy útil, como lo ha sido conmigo. Escuche, adelante. Buenas noches, muchas gracias. Ahora estoy leyendo algo y era el tiempo también, ¿no? La manera de tener todavía esclavos, los romanos, y era para Filemón un paso muy, muy fuerte. Por eso la carta es tan hermosa, suplicante, pero a la vez también es a recordar los favores hechos a Filemón y que la unión que ahora tienen
es mucho más alta en base justamente al amor a Cristo Jesús, y le suplica mucho por Onésimo, para que sea recibido de otra manera como un hermano. A mí me ha fascinado esta carta cortita, pero tan llena de significado, tanto en esos tiempos como en estos tiempos que actualmente también vivimos, de cómo nos tratamos los unos a los otros. Claro, claro, Cuchi. Miren, ¿y qué valor tiene esto, no? Enorme valor, porque como señala y subraya Cuchi, Pablo con esto no está diciendo yo lucho por la abolición de la esclavitud. No, si hubiera adelantado 19 siglos al mundo, ¿no? Este es un proceso que toma mucho más. Pero lo que Pablo habla es de un cambio en lo más profundo, en lo espiritual. Lo, lo mismo que con la propiedad. O sea, permítame hacer una comparación. La iglesia, desde sus pininos, no rechaza la idea de la propiedad privada de los bienes. No, que eso sería acusarla de comunista. Y la iglesia no fue ni es nunca ha sido comunista. Respeta la propiedad privada, pero lo que habla es de un uso universal de los bienes. Y eso está en el compendio de la doctrina social de la iglesia, ¿no? Los bienes privados, pero el uso público, el destino universal de los bienes. Entonces, no lucha contra la propiedad privada, que sería ponerse en una posición del comunismo del siglo XIX. No lucha contra la abolición de la esclavitud, que también sería ponerse mucho más tarde en el siglo XIX. Pero habla de una forma de relación diferente. El que es tu esclavo, que recibe un trato de parte tuya, como la de un hermano. Esos bienes que son tuyos, compártelos con tus hermanos. ¿Se dan cuenta la posición de la iglesia que está hoy tan clara en lo que conocemos como doctrina social de la iglesia? Término medio nuevo, porque la doctrina social de la iglesia nace formalmente en el siglo XIX, con el Papa León XIII. Casualmente ahora tenemos al Papa León XIV. ¿Por qué se puso León? ¿Tiene algo que ver? Parece que sí. Y ya está lista una primera encíclica de León XIV que va a tratar sobre este tema. Va a tocar el tema de la doctrina social. En próximos días la tendremos circulando. Adelante, Augusto. Pero este mensaje de Pablo es tan, digamos, revolucionario, ¿no? Porque incluso para nuestros tiempos, ¿no? Si nosotros tenemos un empleado en nuestras casas o en nuestro trabajo y viene alguien y nos dice esto, o que lo tratemos como un hermano, ¿no? Entonces pide un trato ya, o sea, no solo como un amigo, como un hermano, un trato de estrechez, ¿no? Íntima, ¿no? En Cristo. Y en esos tiempos la diferencia de un empleado a un esclavo es mucho mayor todavía, ¿no? Entonces estamos hablando de algo verdaderamente revolucionario para su tiempo y todavía le dice, y ya no lo recibas como un esclavo, ¿no? Sino mucho más como esclavo, como un amado hermano, ¿no? Entonces prácticamente le pide que transforme como la concepción del trato del trato y la concepción de persona, ¿no? Que iba a tener desde ahora en adelante con él, ¿no? O sea, está pidiendo bastante en realidad, ¿no? No sé si lo habrá logrado Onésimo, porque supongo que para ese tiempo sería lo que le estaría pidiendo, es algo tremendamente difícil, ¿no?
por la realidad de su época, ¿no? Pero lo que pide algo, Pablo es verdaderamente algo, si nos ponemos a pensar bien, algo bastante fuerte, ¿no? Para su tiempo. Claro, claro, Augusto. Pensemos en la época. Tú eras dueño de esclavos, eran tu propiedad, y si un esclavo se escapaba, tú tenías el derecho incluso como castigo de matarlo. Lo capturabas, lo traías de vuelta y a punta de latigazos podías hacerlo morir y era tu derecho, era tu propiedad. Podías inferirle el castigo que consideraras. ¿Quién te va a decir que no lo hagas? Y entonces Pablo aboga por este esclavo, de quien dice, yo lo he engendrado en la prisión, muy al estilo de Nicodemo. Onésimo ha muerto y ha vuelto a la vida. Y nuevamente Pablo reitera, ¿no? Lo pagaré yo, Pablo, que firmo esta carta de mi puño y letra. Es como un pagaré, como un, un documento de reconocimiento de deuda. Y le resalta, o sea, como dándole fuerza a esto, porque lo que dice Augusto es cierto, sentirá efecto en Filemón esto, pero Pablo le dice a Filemón, no quiero recordarte que tú eres mi deudor también, y la deuda eres tú mismo, porque tú te has convertido al Señor por mí. En ese sentido, ¿qué diálogos habrán habido entre ellos? Seguramente Filemón le ha dicho, te debo todo lo que soy. Y ahora Pablo le dice, tú que me debes, te pido esto. No es mucho, ¿no? Préstame este servicio por amor del Señor. Tranquiliza mi corazón en Cristo. Te escribo confiando plenamente en tu docilidad y sabiendo que tú harás más de lo que yo te pido. O sea, como otra vez, como decía Augusto, Pablo es tan consciente del tamaño del pedido que le hace a Filemón, que reitera y reitera y argumenta y le pone más candados, porque sabe que lo que le pide es difícil. En la cultura de la época, el esclavo se escapa y después regresa y tú le dices, ven, papito, y hablar, ¿no? Estamos claros, ¿no? A ver, avanzamos. Recomendaciones y saludos. Miren, acá termina la carta a Filemón. Les decía, es una carta tan corta. Yo leo. Prepárame también un lugar donde alojarme, porque espero que por las oraciones de ustedes se les concederá la gracia de que yo vaya a verlos. Te saludo, Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, así como también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo permanezca con tu espíritu. Gracias, Julio. Y acá termina la carta a Filemón, miren, cortita. Entonces es una carta con un solo propósito. Y es pedirle a Filemón por Onésimo, esclavo que parece que había escapado y está regresando. Trátalo como un hermano. Como esclavo te era inútil, ahora te va a ser útil. Esta es la causa del Señor. Y miren quién saluda. Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas.
Lucas el médico, Lucas que es el evangelista, luego, y el autor del libro de Hechos de los Apóstoles. Miren, Guillermo, adelante. Quería preguntarte, imaginaba que Lucas que se menciona, ya lo dijiste, es el evangelista. Sí, Y Marcos también es el evangelista. correcto, correcto, Guillermo. Pero Ya, muchas gracias. sí, Marcos es mucho más que Pablo. Marcos es discípulo de Pedro, pero Lucas es 100% Pablo, 100% Pablo. Marcos fue un poco rebelde, un joven que no quería seguir instrucciones, hasta que ya crece un poco y con Pedro se mete mucho más, pero sí. Y en la despedida de la carta, otra vez el sello de Pablo. La gracia del Señor Jesucristo permanezca con tu espíritu. ¿Se dan cuenta entonces? Es una carta personal, no es una carta a una comunidad a la que orienta. En este caso, esa Filemón que la tiene clarita, incluso él lo felicita. Filemón, estoy tan contento de que tú estés en el camino de Jesús. Entonces te escribo para saludarte y pedirte por Onésimo. Tú sabes, no tengo que decírtelo, tú sabes lo que hizo. Fue grave la falta, robó dinero, simplemente huyó. ¿Qué habrá pasado? No sabemos el detalle. Pero lo que fuera, cárgalo a mi cuenta. Perdónalo, él está dispuesto a regresar contigo. Recíbelo como un hermano. Recíbelo como me recibirías a mí. Y de paso le dice, y espérame que voy a visitarte, pero de una manera muy graciosa. Digo graciosa, muy simpática, porque prepárame un lugar donde alojarme, porque espero que por las oraciones de ustedes se les conceda la gracia de que yo vaya a verlos. O sea, tanto rezan los hermanos de Colosas y otras ciudades de Asia, tanto rezan por la liberación de Pablo, que Pablo dice, ese pedido se va a cumplir y yo voy a poder ir a visitarlos de nuevo. No, muy personal, una carta muy personal, pero encontramos entonces, ¿por qué es en la Biblia? No podría no haberla incluido, pero se dan cuenta cómo está tocando de una manera tan hermosa el delicado tema de la esclavitud. Y esta es la carta a Filemón. ¿Algún comentario, hermanos? Sería bonito ver para cerrarla con broche de oro. Adelante, Manuel Pablo. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Para las cartas que estamos ya acostumbrados a leer, esta vendría a ser pues como un telegrama, ¿no? Una cosa bien cortita, bien pequeña, ¿no? Donde no hay mayor explicación, como en las otras cartas, ¿no? Claro, porque es un pedido puntual, ¿no? En otras cartas habla a una comunidad y corrige conductas y refuerza posición, no pierdan la esperanza, manténganse unidos en Jesús, pero en este caso es una carta personal a Filemón y con un propósito, no dos, ni tres, ni cuatro. Y su propósito es, como repito, recibe al esclavo, no lo castigues, recíbelo como si fuera yo mismo que regrese. Julia, adelante, por favor. Aquí estoy viendo que
el momento que se vivía, prácticamente era como la abolición de la esclavitud y Pablo le da como una naciente comunidad cristiana, le da ese toque de hermano, de familia que se estaba formando en Colosas, ¿no? Bastante eh, profunda su carta y su forma de presentar a Onésimo, ¿no? Claro, pero Julia, yo te preguntaría, ¿en qué sentido abolición de la esclavitud? Estamos en el siglo primero y la esclavitud no se va a abolir hasta el siglo XIX, casi 2000 años después. Por eso no sé en qué sentido dices abolición de la esclavitud. Es como que Pablo lo estuviera presentando como que él quiere eso, ¿no? Como un germen, como algo de él, ¿no? Bueno, no estaba pensando en que ya se había ah, abolido la esclavitud, ¿no? Sino como algo que lo presenta como un hermano, como una naciente comunidad cristiana, como lo que debemos sentir por todos nuestros hermanos y sin pensar que es un esclavo, que es una persona que tiene un trabajo así pequeño, no tan de tanto nombre, ¿no? Claro, es más la relación a nivel personal y espiritual. Sí, No se cambia la relación social, la relación política. Tú eres mi esclavo. Y eso no cambia. Pero Pablo lo combina en el trato. Trátalo como me tratarías a mí. Es increíble que el avance gigantesco. Es como cuando hablamos igual, les decía, en el caso de la propiedad privada, que luego el mundo va a discutir y la iglesia va a tomar posición. Pero en ningún momento se va a decir que no exista la propiedad privada, porque eso sería comunismo. La posición de la iglesia fue, desde el comienzo y hasta ahora, el uso universal de los bienes. Es el cómo compartir, el ser generoso, preocuparte por el otro. Y yo los comparo, ¿eh? Porque son medidas tan revolucionarias, casi casi la una como la otra. No digo que se acabe la propiedad privada, no digo que se acabe la esclavitud, pero que cambie tu actitud hacia una y la otra. En este caso exacto. particular, que cambie tu actitud en el trato al hermano, porque ese esclavo es tu hermano, ese esclavo es tu Sí, hermano, no es un animal, no es un subhumano, es un hermano tuyo, y trátalo como hermano en Cristo como se merece. Tremendo mensaje. sí. ¿Alguien más, hermanos, que quisiera compartir su punto de vista? ¿Se dan cuenta entonces? Espero que sí, lo importante de esta carta, el mensaje que encierra, queda, ¿no? Bueno, vamos a avanzar. Yo tenía previsto que esta carta nos iba a dejar tiempo en la sesión, entonces vamos a empezar con una siguiente carta de Pablo. La primera carta de Pablo a los tesalonicenses. ¿Quiénes son los tesalonicenses? Son los integrantes
de la comunidad de seguidores de Jesús que se va conformando en una ciudad que se llama Tesalónica. ¿Y dónde queda Tesalónica? Importante siempre el mapa. Miren, les presento otra vez un mapita y ahí se ve que Tesalónica está en Grecia. Miren, ahí vemos en el mapa Grecia, está Tesalónica, más abajo está Corinto, el mar Egeo, y en la orilla que no se ve del mapa, del mar Egeo a la derecha va a estar Éfeso y en general las ciudades de la provincia romana de Asia. Estamos, ¿no? Nos ubicamos. Entonces, Tesalónica es una ciudad de Grecia. Ya hemos leído las dos cartas que Pablo les envía a los corintios. Ahora vamos a leer, son dos cartas que Pablo les envía a los tesalonicenses. Son griegos también. A ver, ¿quién puede leer? Saludo inicial. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz. Ujú. Bien, gracias. Otra vez el saludo característico de Pablo. Acá me he equivocado, miren, ahorita lo anoto recién, porque está mal escrito. 1 Tesalonicenses 1,1 sería. Porque acá sí es el primer capítulo de la primera carta. Y en ese primer capítulo el texto es el del primer versículo. Entonces lo voy a corregir para la próxima, si es que se da, pero es 1 Tes 1,1. Ya el nombre completo, el nombre correcto de la ubicación de este texto. Acá otra vez me he equivocado. La primera carta de Tesalonicenses, Dos y siguiente. capítulo 1, versículo de 2 hasta el final. Son dos diapositivas. ¿Quién puede leer? Yo leo. A ver. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, cuando los recordamos en nuestras oraciones y sin cesar tenemos presente delante de Dios, nuestro Padre, como ustedes han manifestado su fe con obras, su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia. Sabemos, hermanos amados por Dios, que ustedes han sido elegidos, porque la buena noticia que les hemos anunciado llegó hasta ustedes, no solamente con palabras, sino acompañada de poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones. Ya saben cómo procedemos cuando estuvimos ahí al servicio de ustedes. Y ustedes, a su vez, imitaron nuestro ejemplo y el del Señor, recibiendo la palabra en medio de muchas dificultades, con la alegría que da el Espíritu Santo. A ver, continuamos. Así llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. En efecto, de allí partió la palabra del Señor, que no solo resonó en Macedonia y Acaya, en todas partes se ha difundido la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que no es necesario hablar de esto.
Ellos mismos cuentan cómo ustedes me han recibido y cómo se convirtieron a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar a su Hijo que vendrá desde el cielo, Jesús a quien Él resucitó y que nos libra de la ira venidera. Gracias, Julio. Jesús que nos libra de la ira venidera. Se refiere a un concepto que para los judíos estaba muy claro, porque ellos hablan en los profetas del Antiguo Testamento del día de la ira del Señor, ¿no? Entonces, hablar de librarlos de la ira tiene una connotación perfectamente entendible por los destinatarios. ¿Algún comentario más? El primer párrafo corto es el himno, ¿no? Habla de cómo ustedes han manifestado su fe con obras, su amor con fatigas, su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia. Es decir, hay coherencia. No es una fe de palabreo, no es una fe de golpearme el pecho y rezar. Es una fe que se lleva a la acción. Es una fe que se pone en práctica, con obras, fatigas, constancia, dice Pablo. Y en el segundo párrafo, hermanos amados por Cristo, sabemos que ustedes han sido elegidos. Y aquí entra otra vez un tema fundamental, ¿no? El tema de muchos son llamados, pocos son elegidos. Y Pablo dice aquí, sabemos que ustedes han sido elegidos. Pero ya lo hemos visto, no sé si les queda claro o los vuelve a confundir. Porque quien realmente elige, el Señor te llama, y el Señor nos invita. Pero nosotros elegimos ir con Él o no. Nosotros elegimos ir o rechazarlo. Entonces, esta manera de escribir se presta como a un poquito de confusión. Y luego se confunde también, se presta confusión como en la carta a los Efesios, a los Colosenses, cuando habla de la predestinación. Si nosotros hemos sido elegidos, entonces estamos predestinados. Y aquí se origina todo un debate gigantesco hasta el día de hoy, pero que me parece que finalmente no debemos prestarnos a ese juego. Y es el de decir, si el Señor tiene elegidos, ¿qué pasa con el que no ha sido con el que no ha sido elegido? Si el Señor tiene predestinados, ¿qué pasa con el que no ha sido? Con quien no ha sido predestinado. ¿Para qué se esfuerza? Si está elegido, está. Si no, no está. ¿Y dónde entra el libre albedrío? Miren cómo sale la teología. Toda la reflexión teológica que hay detrás. Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Con relación a lo que tú acabas de decir, Dios Padre ama a todos. Entonces, Él tiene dentro de su plan de salvación el destino de todos, tanto de los que creen como de los que no creen. Y Él los invita a todos a seguirlo a través de su Hijo Jesús, pero es cada uno de nosotros quien responde a esa invitación. Entonces, no es que Él
escoja a unos y separe a otros, sino somos nosotros mismos, como dices tú, con nuestro libre albedrío, los que decidimos si vamos o no vamos. Creo Perfecto, que eso es Guillermo, así, sí. ¿no? Perfecto, y recordamos una frase que les leí hace unas semanas de San Agustín, ¿recuerdan? Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Eso queda clarísimo. Y la posición de San Agustín, nada menos, ¿no? Augusto, adelante. Digamos, sobre el tema de la predestinación, que, digamos, hay dos tipos de predestinación, en el sentido de que una predestinación en general, de que Dios, como quiere que todos se salven, y como sabe que sin su gracia, por nosotros mismos no podríamos salvarnos, nos da la posibilidad de que nos salvemos mediante su gracia, ¿no? Es una gracia, digamos, eh, no se podría llamar una gracia efectiva, ¿no? Pero sí una gracia que da la posibilidad de que nos salvemos. Ahora, hay ciertas personas que él elige a los que le da una gracia efectiva, en las que Dios no solo le da la posibilidad, sino que apoya aún más para que tome la decisión, para que cumpla un plan específico, ¿no? Yo creo que esto lo vamos a ver más en la carta a los romanos, que creo que se dedica, y a Hebreos también un poco, que se dedica un poco más al tema de la predestinación. Ahí pone varios ejemplos San Pablo también. Correcto. Sí, la carta a los romanos la estamos dejando como la última carta que estudiaremos de Pablo, porque es la más completa, la más profunda y la más difícil. Estamos claros entonces, ¿no? A ver, entramos al capítulo 2 de esta primera carta a los tesalonicenses. La actividad de Pablo en Tesalónica. Ustedes saben muy bien, hermanos, que la visita que les hicimos no fue inútil. Después de ser maltratados e insultados en Filipos, como ya saben, Dios nos dio la audacia necesaria para anunciarles su buena noticia en medio de un penoso combate. Nuestra predicación no se inspira en el error, ni en la impureza, ni en el engaño. Al contrario, Dios nos encontró dignos de confiarnos la buena noticia y nosotros la predicamos procurando agradar no a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Ustedes saben, y Dios es testigo de ello, que nunca hemos tenido palabras de adulación ni hemos buscado pretexto para ganar dinero. Tampoco hemos ambicionado el reconocimiento de los hombres, ni de ustedes ni de nadie. Si bien como apóstoles de Cristo teníamos el derecho de hacernos valer. Ujú. Gracias, Julio. ¿Algo que quieran resaltar? Miren el segundo párrafo cómo comienza. Dios nos encontró dignos de confianza, perdón, Dios nos encontró dignos de confiarnos la buena noticia y nosotros la predicamos. Adelante, Graciela. Bueno, Pablo, una consulta. Dice ahí en la tercera línea que les anunciaron la buena noticia en medio de un penoso combate. Eh, ¿A qué se refiere a las dificultades que tenían por la persecución Claro, de los romanos? claro, claro, claro. O sea, el predicar la palabra, el dar testimonio es difícil, es duro, enfrentas al mundo, es un combate diario, que a veces
los lleva a recibir azotes o prisión, insultos, burlas. A ver, continuamos. Continuamos el capítulo 2. La actitud paternal de Pablo. Al contrario, fuimos tan condescendientes con ustedes como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. Sentíamos por ustedes tanto afecto que deseábamos entregarles no solamente la buena noticia de Dios, sino también nuestra propia vida. Tan queridos llegaron a sernos. Recuerden, hermanos, nuestro trabajo y nuestra fatiga cuando les predicamos la buena noticia de Dios. Trabajáramos día y noche para no serles una carga. Nuestra conducta con ustedes, los creyentes, fue siempre santa, justa e irreprochable. Ustedes son testigos y Dios también. Y como recordarán, los hemos exhortado y animado a cada uno personalmente, como un padre a sus hijos, instándoles a que lleven una vida digna de Dios, del Dios que los llamó a su reino y a su gloria. Claro. Entonces, ¿qué les pide? Coherencia, ¿no? Eso que han escuchado y con lo cual ustedes han dicho que están dispuestos a seguirlo, bueno, seamos coherentes. ¿Cómo llevar una vida digna del Dios que nos dio a su rey y a su gloria? Vamos adelante. Aquí hay algo que estoy notando que es una de las pocas cartas donde aquí habla de la buena noticia de Dios, ¿no? Que sería el Evangelio, ¿no? El Evangelio de Dios, ¿no? Una de las pocas cartas donde lo denomina el Evangelio de Dios, en la mayoría denomina el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Cristo, ¿no? Aquí intercambia ya la palabra Cristo por Dios, ¿no? Como aquí también se puede notar, digamos, eh, para los que dudan, ¿no? Que no es lo mismo. Entonces, hay muchos pasajes como eso, ¿no? Pero este es uno que acabo de notar que es intercambiable. Aquí lo está cambiando Pablo, ¿no? Él dice, el Evangelio es de Dios. En otras partes, el Evangelio es de Cristo, el Evangelio es de Jesús, ¿no? Entonces, es intercambiable, ¿no? Claro. Y yo aprovecho porque me dejas servidita la pregunta para todos, como para pensar. ¿Y cuál es la buena noticia de Dios? Si alguien nos pregunta, ya a estas alturas debería salirnos la respuesta más natural. ¿Cuál es la buena noticia de Dios? El reino está entre nosotros, Dios vive entre nosotros. Ya, claro. Tu venida, Y eso, claro. O sea, Que Dios nos ama y quiere nuestra salvación. así es. Y si juntamos todo, queda la idea, ¿no? Dios se ha hecho hombre, ha morado entre nosotros, ha entregado su vida por nuestra salvación. Esa es la buena noticia de Dios. Y en el segundo párrafo, cuando Pablo escribe, recuerden, hermanos, nuestro trabajo y nuestra fatiga cuando les predicamos la buena noticia de Dios. ¿Cuál es la buena noticia de Dios? Es que Dios se ha hecho hombre por nuestra salvación. Así clarito. Así tenemos que tenerlo en la punta de la lengua, hermanos. No, es que otro diría, la buena noticia de Dios es que Dios mandó a su Hijo. Ahí ya nos fregamos, ¿no? Ahí empezamos con la discusión. Que Dios mandó a su Hijo, no. La buena noticia de Dios. Dios se hace hombre para nuestra salvación. Adelante, Graciano. También supongo que hay que considerar que ya los profetas anunciaban la venida de un Mesías, ¿no? Y
Jesús es el Mesías. Entonces, esa es también la buena noticia, ¿no? Porque todo el mundo esperaba que llegue el Mesías. ¿Cuándo va a llegar el Mesías? Siempre había la duda, a pesar de que ya los profetas habían señalado algunas señales, no habían indicado algunas señales de que en qué momento iba a venir y cómo había que reconocerlo, ¿no? Entonces, eso también supongo que forma parte de la buena noticia, ¿no? Claro, pero sí, pero con cuidado. Sí, con cuidado. ¿Por qué con cuidado? Porque todavía en el tiempo de los profetas el concepto de Mesías no está tan claro. El Mesías del pueblo de Israel, el Mesías esperado, no es Dios encarnado, ¿no? Ese es el líder que va a guiar al pueblo a su liberación. Ese nuevo David, con una espada en la mano, que va a luchar y hacer independiente al pueblo y al país. Entonces, está bien, pero con cuidado, ¿no? Augusto, adelante. Digamos que no todos los profetas, ¿no? Poco a poco también en la historia de salvación, lo que ellos esperaban como Mesías era una cosa al principio y después quizás Daniel se va acercando más al, al concepto que tenemos nosotros y hay otros pasajes dentro de los profetas que también exhortan que es Dios mismo el que va a venir, ¿no? Eh, ya esto lleva a su plenitud en Cristo, ¿no? Pero digamos que sí, todo es cierto, ¿no? Es el Mesías, es el Hijo de Dios, pero también es Dios mismo, ¿no? Eso es quizás difícil de comprender, es por eso la Trinidad, ¿no? Es todo eso, ¿no? Pero no hay que olvidar que lo primero, ¿no? Que por amor Dios se encarnó en el mundo para salvarnos de nuestros pecados y ofrecernos la posibilidad de la vida eterna, ¿no? Siempre es por amor, ¿no? No porque, no porque es obligado ni nada por eso, es por amor, ¿no? Claro, bien señalado, ¿no? Por el pecado de Adán se cerró la puerta del paraíso para el hombre. Y por la redención de Jesús y su sacrificio se abrió la puerta del cielo. Esa puerta que se abrió con Adán, perdón, esa puerta que se cerró con Adán se abre con Jesús. Ese es el sentido de la continuidad del mismo texto de la Biblia. Sí, alguien más, a ver, por favor, con toda confianza. A ver, avanzamos. Capítulo 2. Hay dos diapositivas. La fe y la paciencia de los tesalonicenses. Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios porque cuando recibieron la palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios que actúe en ustedes a los que creen. En efecto, ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios unidas a Cristo Jesús, que están en Judea porque han sufrido de parte de sus compatriotas el mismo trato que ellas sufrieron de parte de los judíos. Ellos mataron al Señor Jesús y a los profetas y también nos persiguieron a nosotros. No agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres, ya que nos impiden predicar a los paganos para que se salven. Así, constantemente están colmando la medida de sus pecados, pero la ira de Dios ha caído sobre ellos para siempre. Gracias, Julián. Otra vez la ira de Dios. Concepto que les mencionaba hace un ratito. La ira de Dios, la ira, el día de la ira del Señor,
Continuamos, Julio. En cuanto a nosotros, hermanos, físicamente separados de ustedes por un tiempo, aunque no de corazón, sentimos un ardiente y vivísimo deseo de volver a verlos. Por eso quisimos ir hasta allí, yo mismo, Pablo. Lo intenté varias veces, pero Satanás me lo impidió. ¿Quién sino ustedes son nuestra esperanza, nuestro gozo y la corona de la que estaremos orgullosos delante de nuestro Señor Jesús, el día de su venida? Si ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo, Claro, sí, estaba, ¿no? ¿no? Sí, ustedes son nuestra gloria Ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. sí, lo enfatizan. Muy clarito. Uh-huh. Y aquí terminamos el capítulo 2 de la primera carta a los tesalonicenses, las inquietudes de Pablo. En cuanto a nosotros, hermanos, físicamente separados de ustedes por un tiempo, aunque no de corazón, esto ya lo leímos. La fe y la paciencia de los tesalonicenses. Sí, En cuanto, sí es tan parecido, pero así, así lo tengo en la Biblia. en cuanto a nosotros, hermanos, físicamente separados de ustedes por un tiempo, aunque no de corazón, sentimos un ardiente y vivísimo deseo de volver a verlos. Por eso quisimos ir hasta allí. Yo mismo, Pablo, lo intenté varias veces, pero Satanás me lo impidió. ¿Quién sino ustedes son nuestra esperanza, nuestro gozo y la corona de la que estaremos orgullosos delante de nuestro Señor Jesús el día de su venida? Sí, ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Sí, acá se repite, parece. Voy a chequear qué cosa me ha pasado. Que de repente me hicieron. Pero hermanos, ¿Te miren, parece? sí, creo que fácil que me he equivocado. Entonces estamos tomando, porque ya nos ganó la hora, estamos tomando el capítulo 1 y 2 de la primera carta a los tesalonicenses en esta reunión. Hoy día hemos visto a la carta a Filemón completa, que es cortita, y hemos entrado a la primera carta a los tesalonicenses, capítulos 1 y 2. Entonces, el próximo retomamos con Tesalonicenses 1 Tesalonicenses, capítulo 3 en adelante. Yo voy a chequear qué me ha pasado con este párrafo. Por ahí que me quince. Hermanos, ¿alguna reflexión final?